Bueno, empezando la segunda semana del curso, iniciando esta segunda semana del curso, empezamos con una semana que luego, al finalizar las charlas de los talleres, les voy a hacer una breve introducción de los alcances y lo que vamos a realizar en esta semana, que es una semana dedicada al espacio arquitectónico. Así como trabajamos la primera semana en el curso con lo que era percepción, vamos a trabajar ahora con espacio arquitectónico. En ese sentido, de igual manera que ocurrió la semana pasada, vamos a tener ahora una serie de charlas. En este caso, van a ser 3 charlas en los 3 próximos días de los talleres de arquitectura. Grupos de talleres van a dar una charla sobre un tema específico que en los contenidos del curso aportan al desarrollo del trabajo práctico. En el día de hoy, 2 talleres de arquitectura van a desarrollar el tema de espacio y percepción. Los talleres de arquitectura son 2 equipos, uno integrado por el arquitecto Juan Flores, el arquitecto Leandro Moroni y por mí, María Laura Fontán, que vamos a desarrollar en primer lugar la charla y luego el taller, vengan por favor, así ya los ven, del arquitecto Jorge Sánchez, Pico Sánchez, para los amigos, y Pablo Lili. Ellos dos será el otro equipo docente que desarrollará el mismo día. Así que bueno, les pido prestar atención a estas charlas porque abonan directamente en lo conceptual al trabajo práctico que luego van a desarrollar. Así que yo ya los dejo con los profesores. Cuando finalicen las charlas, quédense cada uno en su lugar porque voy a hacer una breve referencia desde la coordinación del curso sobre, como les decía, los alcances de la segunda semana. Así que no se trasladen, así ya hacemos más rápido y le damos continuidad. Bueno, Leo. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta facultad, a esta hermosa facultad y a esta profesión también espectacular como es la arquitectura. Bien, nosotros somos Taller Habitar Contemporáneo y hoy, tal como nos pidió la facultad, vamos a hablar de espacio y percepción. La primera consideración que queremos hacer es entender al espacio como el ámbito donde se ocupan las cosas en el espacio, ¿no? Los objetos en un lugar. Pero para nosotros es importante que también entendamos que la percepción y el espacio casi trabajan como un elemento indisoluble y recíproco, porque en el momento que nosotros habitamos el espacio, también lo percibimos. De manera que al espacio lo experimentamos. Y ahí es donde aparece el usuario. Somos nosotros, en ese acto simultáneo, que producimos la relación indisoluble entre espacio y percepción. Y es el que nos conforma de alguna manera también a nosotros como seres dentro del habitar. Entonces, esa experiencia es clave para entender la idea de la percepción del espacio. Por otro lado, también en el espacio es donde se manifiestan, donde recibimos todos los estímulos y todos los impulsos, tanto a nivel físico como a nivel cognitivo, de lo que sucede en nuestros sentidos, ¿no? Es donde la información sensorial, digamos, que reciben cada uno de nuestros sentidos, se corporiza. Ahí es donde de alguna manera se manifiesta esta relación. Ya desde tiempos ancestrales, el hombre primitivo empezó a entender el mundo a partir de su relación con el espacio y empezó de alguna manera también a conformar sus cuevas, sus espacios antropológicos como el concepto del habitar. El habitar es, en definitiva, es el que nos construye como ser y ese ser sí o sí necesita habitar
para poder conformarse. Y ahí es donde de alguna manera esa relación indisoluble entre espacio y percepción se manifiesta. Pero muy bien, ¿cómo luego ese espacio se conforma? ¿Cómo se materializa? Se materializa justamente a partir del espacio arquitectónico. Desde el punto de vista antropológico o filosófico, ese espacio de alguna manera que es donde los objetos se disponen en un lugar, para nosotros es el espacio arquitectónico. Y ese espacio arquitectónico se conforma de formas y especialmente de relaciones que se establecen con el contexto. Así, esas relaciones pueden manifestarse como relaciones entre interior y exterior, donde la arquitectura evidentemente lo evidencia perfectamente, lleno o vacío, continuidad o discontinuidad, luz y sombra, relaciones de escala, ¿no? Lo grande, lo pequeño, relaciones temporales. La arquitectura de alguna manera y el espacio también juega con esa relación temporal, en este caso entre lo antiguo y lo actual o lo nuevo. Y así podemos describir una cantidad de espacios, de distintos espacios que nosotros podemos percibir, ustedes pueden percibir, incluso cerrando un minuto los ojos podemos recordar qué tipo de espacio nos conforma de alguna manera como seres sociales. Muchas disciplinas, muchas de la antropología, en este caso la sociología, George Simmel, llegó a hacer un listado de distintos tipos de espacio, el espacio aéreo, el espacio del sueño, paseos por el espacio, la conquista del espacio, el espacio plano, el espacio tipo, el espacio entorno, muchos tipos de espacios que en definitiva nosotros convivimos diariamente. Ahora muy bien, en la conformación de ese espacio es donde aparece nuestra disciplina, la arquitectura, nuestro rol como arquitectos, como especialistas justamente en la formación, en la conformación de ese espacio, en la organización de ese espacio. Y ahí es donde aparece entonces nuestra disciplina. Como dice Louis Kahn, hay dos dimensiones, la conmensurable, ¿no? La tangible, la física, la que podemos medir, y la inconmensurable, la idea de los sueños, de las fantasías, ¿no? De lo intangible. En esas dos dimensiones, ¿no? Aparece algo que amalgama ambas, que es el proyecto, ¿no? El proyecto de arquitectura que trabaja con esas dos dimensiones. El arquitecto necesita trabajar con esos medios mensurables para poder empezar a conformar el espacio a través del proyecto arquitectónico. Entonces aparecen ahí las leyes de la física, de la geometría, de las relaciones con la luz, de cómo poder, en definitiva, hacer que ese espacio se corporice en un proyecto arquitectónico. Aparece algo antropizado, la cultura y la sociedad que se manifiesta en un espacio arquitectónico. Y aparecen esas operaciones, distintos atributos que el arquitecto tiene para poder manipular con su técnica, con su arte, con su teoría, ciertas operaciones para poder transformar el proyecto arquitectónico y sobre todo en cómo transformar el paisaje. Pero además, nosotros como seres somos seres sociales, ¿no? Vivimos en sociedad, vivimos en ciudades, y entonces aparece la dimensión urbana del espacio, ¿no? El espacio también, y lo percibimos en sociedad como un espacio colectivo. Aparece entonces la ciudad como una gran casa, y fundamentalmente aparece el espacio público, ¿no? El espacio público donde se da esa integración social, donde empezamos a reconocernos con el otro y donde esa percepción colectiva se corporiza en la ciudad. Y la arquitectura necesariamente entonces es el vínculo que se establece con esa ciudad, es el vínculo que se establece con ese contexto y es donde la percepción de la ciudad se manifiesta en su más amplio campo.
es donde aparece la arquitectura ciudad. Juan. Gracias, Leo. Buenas tardes. Yo soy el arquitecto Juan Martín Flores, también parte de este taller. ¿Ahí está bien? Ok, bueno, otra vez soy el arquitecto Juan Martín Flores, soy parte de este taller y un poco la charla la voy a continuar en el contexto de hacer una visión complementaria de espacio y percepción. Y en ese sentido nos parecía sumamente interesante poder hablar de espacio y percepción, y en ese sentido también creemos que esto tiene que ver con las experiencias y las emociones. Y más allá de esto, dado que ustedes son una nueva generación y seguramente dentro de 30 años o 20 años serán los especialistas y arquitectas que un poco tengan las pautas para diseñar la ciudad y la arquitectura que viene, nos pareció interesante sumar en esto a la inteligencia artificial para que un poco nos guíe en este contexto del espacio y la percepción, ¿no? Y en ese sentido podemos preguntar la percepción del espacio, la interacción entre individuo, entorno y cultura, y la inteligencia artificial, de alguna forma, preguntándole, nos va mostrando este tipo de imágenes, a lo que nosotros, de alguna forma, respondemos que el individuo, el contexto y la cultura también tienen que ver un poco con ese contexto, con esa arquitectura que se relaciona con la cultura. Lo podíamos ver recién en la ciudad de Barcelona con el edificio de La Pedrera, y en este caso en el espacio público relacionado con el Museo Maxi en la ciudad de Roma, donde vemos cómo interactúan las personas con la arquitectura y con ese contexto. O si no, en este escenario en la ciudad de Buenos Aires, de estas escalinatas del proyecto de Becker, Cavalli y Olivieri, en donde vemos una consideración acerca del espacio y la percepción, pero que tienen un poco que ver con la cultura, el individuo y lo que sucede. Y en ese contexto, lo interesante es que la percepción del espacio y la interacción entre individuo, entorno y cultura tiene que ver sobre todo con el contexto y el lugar. La inteligencia artificial nos puede producir una imagen, pero no necesariamente nos mete en un lugar para entender esto. Si lo vemos a partir del espacio y la experiencia humana, en el sentido del diseño, la escala y la geometría, la inteligencia artificial nos puede determinar una imagen que tiende a entender y a construir todos estos elementos, tal vez una imagen futurista, pero si lo vemos a partir de la arquitectura, vemos por ejemplo este edificio de Campos Baeza, que es la Caja de Granada, donde se define, vean ustedes la escala de este espacio, el diseño de todos los elementos de la arquitectura y la dimensión de esto. También lo podemos ver en estas oficinas ICON de Norman Foster, donde la geometría es parte esencial de la generación del espacio, o en la Casa Entre Muros de RCR Arquitectes, donde se ven todos los elementos diseñados de este espacio para tal fin. En ese contexto, el espacio y la experiencia humana, el diseño, la escala y la geometría, la entendemos también, más allá de la inteligencia artificial, como un sistema y como una composición a llevar adelante dentro del proyecto. Desde el punto de vista del espacio y la percepción con la ciudad, la direccionalidad, la inmanencia y la vinculación, cuando hacemos estas preguntas a la inteligencia artificial, podemos ver un espacio que de alguna manera está vinculado con la ciudad, es un espacio semicubierto, abierto, que se relaciona con la calle y con la vereda, y cuando lo vemos desde la arquitectura podemos también traer ejemplos que un poco emanan estos sentidos, como el Museo de la Escultura de Paulo Méndez da Rocha, donde este espacio que vemos ahí se relaciona muy directamente con la ciudad y no se entiende cuál es el límite entre arquitectura y espacio urbano. Lo mismo lo vemos en este Museo Bella en Escocia de Kengo Kuma, donde aparece esta direccionalidad con el contexto
y no se verifican los límites entre la ciudad y la arquitectura. Como así también en el Parque Ibirapuera, con este semicubierto que establece Oscar Niemeyer, donde no se ven directamente la relación entre los elementos de la arquitectura y los elementos del paisaje. Por lo cual el espacio y la percepción con la ciudad, direccionalidad, inmanencia y vinculación tienen que ver directamente con una relación y una integración entre la arquitectura y la ciudad, que es un poco lo que tal vez lo piensa la inteligencia artificial, pero nosotros lo podemos dar a través del proyecto. Desde el punto de vista de la inspiración y creatividad, inspirar y transformar la forma en que vivimos. Podemos preguntarle esto a la inteligencia artificial y nos va a mostrar una imagen de un espacio para transformar la forma en la cual nosotros podemos vivir. Un espacio, podemos decir, agradable, de una altura y media, con grandes ventanales, con un buen equipamiento, con buenos muebles. Ahora, desde el punto de vista del espacio doméstico, del espacio de la vivienda, también se puede generar esta transformación a partir del arte, a partir del neoplasticismo, que esta la van a ver en algún momento, la casa Rietveld Schroeder, que de alguna forma todos sus espacios y todos sus elementos tienen que ver con esta condición del arte. O también a partir de la fluidez o la direccionalidad, la relación entre elementos, que lo vemos en nuestra casa Curuchet, que está acá en La Plata, la cual también nos puede establecer esta condición de transformación del espacio, o la casa Moriyama, esta casa que vemos como diferentes volúmenes, que pensamos que pueden ser diferentes casas, pero en realidad es una misma casa en sí mismo, por lo cual hay una gran transformación de la forma en la que vivimos. Entonces, inspiración y creatividad, transformar la forma en que vivimos, refiere a lo conceptual, a la búsqueda conceptual, al poder imaginarnos esta condición y desde ahí generar la transformación del espacio en el cual podemos vivir. El espacio y su percepción sensorial, fundamental, la luz, el color y la textura. Le preguntamos a la inteligencia artificial y puede darnos esta imagen, que es bastante interesante, pero no sabemos de dónde es. Ahora, si lo vemos en una arquitectura tangible, podemos ver esta imagen que tiene casi más de 2000 años, que es el Panteón, un edificio que tiene una sola ventana, un óculo en la parte cenital, y con esa luz que entra, baña a todo el espacio y genera un significado. O esta Sasha Park de Álvaro Siza, donde la luz entra y construye un efecto dramático dentro del espacio. También en las termas de Valls, de Peter Zumthor, donde se define esta condición en el espacio, o en el Museo Louvre de Abu Dhabi, de Jean Nouvel, el cual también define esta cuestión. Por otro lado, la condición del color. En la casa Gilardi, fíjense cómo bañando un lugar con un color, ese color baña el espacio y genera este tipo de efectos. Esta es la misma casa Gilardi en otro lugar, donde el efecto es totalmente diferente, pero siempre a partir del color. O a partir de las texturas. La capilla San Benito de Peter Zumthor, donde vemos esa construcción con ese material, la madera, generando en el ritmo de cada uno de estos elementos la generación de esta condición del espacio. O las transparencias y reflejos que se da en este hotel-restaurante en Les Halles de RCR Architectes. O la impresión en la fábrica de Herzog & de Meuron de las transparencias, haciendo que de alguna manera esto genere una condición de textura totalmente diferente a lo que conocemos de la arquitectura tradicional. O el Teletón de Paraguay de Solano Benítez y Gloria Cabral, que logran con el ladrillo y el espacio construir una textura que da cobijo a este nuevo espacio. Entonces podemos decir que el espacio y su percepción sensorial, la luz, el color y la textura, básicamente tienen que ver con condiciones de materialidad y de la construcción de una atmósfera. Y eso no se le podemos pedir a la inteligencia artificial, sino que de alguna forma lo tenemos que generar nosotros. Y en ese sentido es importante volver a preguntarnos qué es el espacio y qué es la percepción. Nosotros, desde el punto de vista de poder estudiar esta condición, podemos entender que podemos observar el espacio y la percepción a partir de lo que existe.
pero no queremos ser meros observadores de lo que sucede. En ese contexto, creemos que el siguiente trabajo que ustedes tienen se da en un ámbito de abstracción total, por lo cual es importantísimo que entendamos que el espacio y la percepción de alguna forma lo tienen que poder construir ustedes. Y en ese sentido, esta palabra es lo que nos moviliza a poder generar una idea, un concepto, para poder crear sus propios espacios y en ese sentido generar también su propia percepción. Muchísimas gracias. Esta es nuestra propuesta, Taller Habitar Contemporáneo. Este año vamos a estar trabajando en Mar del Plata, así que los esperamos. Bienvenidos a la universidad y a la arquitectura. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Primera pregunta, ¿esto se escucha bien? Bueno, bárbaro. Bueno, un poco hablan mucho. Bueno, vamos a hacerla corta entonces. Bueno, primero, darle la bienvenida a la facultad y felicitarlos por haber eh, elegido esta carrera que es fantástica, es una carrera maravillosa que, bueno, se transforma en una pasión, ¿no? Para quien eligió esto, termina siendo una pasión. Y, y en realidad, ustedes, ya en este primera semana que pasó del curso introductorio, hicieron algunas ejercitaciones previas que tuvieron que ver con lecturas, que también hicieron algunas mediciones en relación. Bueno, ¿esto se fue todo? Ah, bueno, seguimos entonces. Decía que ustedes ya hicieron algunas ejercitaciones, leyeron un texto de Purini que hablaba sobre la idea de proyecto, sobre la idea de tiempo vinculada a ese proyecto. También hicieron unos trabajos en relación al cuerpo humano, donde hicieron mediciones, relacionaban esas mediciones del cuerpo con objetos, con mobiliario, y también hablaron del concepto de escala. Es decir, ustedes ya empezaron a entender y a comprender lo que es lo que es la arquitectura. Y la arquitectura, y voy a reafirmar esto, se hace en el taller de arquitectura. El taller de arquitectura es la materia más importante. Es la materia jerárquica de toda la facultad, a la cual el resto de las materias se supeditan y en donde uno hace un ejercicio de síntesis por medio del proyecto en el taller de arquitectura. Es la materia más importante. Voy a intentar. A ver. Ahí vamos. Entonces, seguramente ustedes, cualquiera de ustedes tiene una idea intuitiva de lo que es la arquitectura y la van a relacionar con hacer, con arreglar, con imaginar una casa, con imaginar una ciudad, con todas acciones que tienen que ver con el futuro. Es decir, la arquitectura lo que hace, y si tiene algún poder, la arquitectura es transformar el futuro a partir de espacios construidos. Eso es la arquitectura. En distintas escalas, porque se construye una casa, se construyen edificios y también se construyen ciudades. Y ese camino de aprendizaje de la arquitectura no termina nunca. Constantemente uno va aprendiendo nuevas cosas con el correr del tiempo, porque se pone a hablar con amigos de arquitectura, porque va a ver un edificio o porque lee un libro. Y proyectar, y por eso esta imagen, es un poco como caminar en las tinieblas, porque en realidad uno imagina una cosa, pero no sabe bien cómo va a ser.
y tiene que empezar a indagar y a utilizar recursos que son propios. La intuición, como decíamos, la memoria, nuestras experiencias y también aspectos que tienen que ver con materiales, con dimensiones, con relaciones, con escalas, etc. Y si hablamos de arquitectura, evidentemente, y a mí me gustan las definiciones porque también yo creo que nuestra disciplina tiene un lenguaje propio y nos entendemos a partir de ciertas palabras, entonces las definiciones son importantes. ¿Qué es la arquitectura? Y en realidad hay muchas definiciones. Por supuesto, las definiciones de arquitectura varían según el enfoque. Hay enfoques de arquitectura que tienen que ver con lo técnico, con lo simbólico, con lo espacial. Y, por ejemplo, Purini, Franco Purini, que ustedes leyeron el libro, él decía que la arquitectura era un habitar poético, ¿no? Después, Rasmussen, que es otro autor, habla de la arquitectura como la disciplina que construye nuestro hábitat. Es decir, hay muchas definiciones de arquitectura, ustedes seguramente se van a ir formando una propia, y a mí me interesó una que decía que la arquitectura es una interfase entre el hombre y la naturaleza. Es decir, es un dispositivo que está en el medio, entre el hombre y el medio natural, que tiene distintas escalas. Ahí estamos nosotros, ahí están los arquitectos para diseñar, para proyectar y para imaginar esa interfase. Y yo dije que ustedes ya están aprendiendo arquitectura y también la arquitectura en el proceso de enseñanza-aprendizaje se enseña. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros como taller, conjuntamente con Pico Sánchez, que está allí, y luego hablar, y Carly Costa, qué es lo que nos interesa a nosotros como taller? A nosotros nos interesa una investigación del espacio arquitectónico. El espacio arquitectónico es lo medular de la arquitectura, es lo que le da sentido. Esa investigación del espacio pensamos que tiene que estar guiada por una investigación creativa, que sea un acto consciente y como un proceso continuo, pero siempre experimental, siempre ir por algo que es nuevo, que no está, para no repetir. Concebir ese espacio a partir de estudiar y de investigar los fenómenos espaciales que tienen que ver seguramente con una ficha que ustedes leerán, seguramente en la ficha de O'Donnell, donde se explican cómo son y cómo se producen los fenómenos espaciales, la relación con el exterior, con relación interior-exterior, continuidad, fluidez del espacio, etc. Y todo ese espacio sustantivado por los materiales, por las cualidades de los materiales, y haciendo un uso riguroso de esos materiales. También pensar en crear un ambiente, una atmósfera, un clima como motor del proyecto de arquitectura, como lo que movilice el proyecto de arquitectura, más que ideas totalizadoras, apriorismos formales, estéticas a la moda, vacías de contenido, que pasan, por supuesto, de moda rápidamente, a la utilización de técnicas y sistemas y procesos constructivos que tengan que ver con lo artesanal, con lo esencial, con lo elemental, en donde la investigación vaya por el lado de hacer un esfuerzo intelectual para resolver un esfuerzo estático, ¿no? Y asignándole a la técnica un plus de significado que para nosotros, en un uso racional y ético de la técnica, está el primer sentido de la sustentabilidad. Y finalmente, promover una visión fenomenológica de la arquitectura basada en la percepción, tema que va a abundar Pico en unos instantes, y en donde se active y donde se desarrolle en el taller la idea de la sensibilidad contextual, la sensibilidad material y la sensibilidad espacial. Esto, acá empieza realmente el tema pedido para este curso de ingreso, y en donde aparece este par, espacio y percepción, fundamental, como se dijo también en las exposiciones anteriores, porque el espacio es el lugar en donde nos movemos y la percepción tiene que ver con cómo nosotros percibimos el mundo exterior. La percepción inicia o empieza cuando nosotros nacemos.
El niño, el mundo lo capta de distintas maneras, con las manos, con los ojos. Entonces, es algo que es innato en nosotros. Y fundamentalmente, esa idea de relacionar el espacio y la percepción es porque la experiencia de la arquitectura es una experiencia que está absolutamente condicionada por lo abiertos que estemos a la percepción y por la cantidad de datos que ese espacio provea en términos de activar nuestros sentidos. Ruidos, olores, colores, sombra, luz, rugosidad, transparencias, opacidades, y así siguiendo. ¿Y qué es el espacio? Decíamos que el espacio es la médula de la arquitectura. Sin espacio no hay arquitectura, es decir, sin espacio interior no hay arquitectura, sin espacio de relación no hay conjuntos edilicios y sin espacio urbano no hay ciudad. De esas definiciones, también algunas tienen que ver con que el espacio es un ámbito que está modelado por el hombre, en el cual el hombre desarrolla sus actividades y que eso, el espacio, ha cambiado a lo largo del tiempo. Hace unos instantes veíamos una placa en la cual estaba un edificio que tenía, como dijo Juan, la ventana en el techo, el óculo. Ese edificio tiene 2000 años y ese espacio es sustantivamente distinto a el espacio moderno, que es este que está acá, que es un espacio, no importa que sepan eso, porque lo van a ver, hay materias para todo esto, materias de historia y de teoría, que se lo van a explicar perfectamente, pero este es el espacio que ustedes van a practicar ahora con estos cartones que están sobre la mesa, es el espacio moderno, es un espacio que tuvo su comienzo a principios del siglo XX, allá por 1900, y que tiene cualidades. Lo importante es que ahora sepan cuáles son las cualidades del espacio, para poder trabajar ese espacio. Si vemos esta imagen, las cualidades de este espacio, la primera que se ve es la relación interior-exterior absoluta. También es un espacio en el cual se percibe una fluidez del espacio, es decir, no es esa casa compartimentada que seguramente viven muchos de ustedes y algunos de nosotros, que hay una habitación y se pasa por una puerta. Es un espacio que se ordena a partir de la disposición de los elementos. Es un espacio que se puede claramente definir y entender a partir de planos horizontales, planos verticales, volúmenes y líneas. Y fundamentalmente, ese espacio tiene que ver con una cuestión técnica. Es el espacio que se generó por la posibilidad de independizar los elementos que cierran el espacio de los elementos que sostienen el espacio. Aquí estos perfiles son los que sostienen el espacio, es decir, es la estructura, y estos elementos, estos cristales, es el cerramiento. Ese invento permitió la generación de lo que es el espacio moderno. Pero el espacio no es solamente el espacio moderno. Este que está acá es un espacio diametralmente opuesto, es un espacio que podríamos denominar espacio contemporáneo, tal vez. Pareciera, voy a volver para atrás, este espacio también está construido, está pensado por elementos que en general son laminados, tienen que ver, como en este caso, con la serialización, pero no siempre, porque son perfiles, mientras que en este espacio, como yo decía, le ponía un nombre, espacio contemporáneo, ya esa relación interior-exterior no existe, parece estar construido por un material gomoso, espumoso, sintético. Los elementos que cierran el espacio de los elementos que sustenta ya no son tan visibles, tan claramente definibles y se proyecta de otra manera, probablemente también haciendo uso de algunas técnicas digitales de proyecto. ¿Y qué es la percepción? La percepción, esta foto intenta explicar esto. Si uno va a la etimología de las palabras, que es importante que lo hagan, que vean de dónde viene. La etimología del latín de la palabra percepción quiere decir capturar por completo, es decir, es capturar toda la realidad con nuestros sentidos. Y eso se da instantáneamente. Nuestro cerebro, nuestro cuerpo, el sentido del tacto, la nariz, lo auditivo, todo eso se entrecruzan
en un instante y nos permite definir medidas, nos permite definir colores, relaciones, escalas, etc. Eso es el concepto de percepción. Y yo acá quiero poner otro término, que es el término de proyecto, que es fundamental. Creo que se mencionó, Leo lo hizo en la charla anterior. El proyecto es lo que nos permite traducir una idea a una realidad construida, si es una obra, o una realidad que quedó en el proyecto, pero pasa esas ideas muy difusas que tenemos en la cabeza al plano de lo tangible, al plano de lo entendible. El proyecto es lo que van a hacer desde aquí a que terminen de ser arquitectos. Sin proyecto no hay arquitectura. Y el proyecto, como decía Purini, requiere un tiempo. El proyecto no es magia, no sale en un minuto, es el trabajo paciente sobre el tablero, sobre la computadora, haciendo y deshaciendo. Y el proyecto es como esto de la gota en el estanque. Un proyecto nace de una necesidad, de un deseo, de una voluntad, y como una gota en el agua, se expande, abre múltiples caminos en los cuales nosotros vamos de pequeños pasos haciendo ese trabajo paciente y llegando al fin último, que es el proyecto. Con respecto a esto, Purini, en el texto que ustedes tenían, decía que el proyecto era la secuencia ordenada de operaciones para llegar a un fin. Esa es la definición de proyecto de Purini. La definición que tenemos nosotros en el taller es la de dispositivo que traduce ideas en arquitectura, o nos permite, un dispositivo que nos permite materializar las ideas en arquitectura. Y es un momento, el momento del proyecto, es un momento de absoluta libertad, pero al mismo tiempo es un momento de muchas restricciones, porque elegimos, nos vemos obligados a elegir. Elegimos materiales, usamos la geometría, cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer. Trabajamos con lo dimensional, con la escala, con la multiplicidad de herramientas que nos provee el proyecto de arquitectura. Y entonces, ¿cómo se relaciona el espacio y la percepción y la idea de proyecto? En que muchas veces cualquier experiencia emocionante de la arquitectura, como decía Zumthor, se produce cuando el espacio te emociona. Y el espacio te emociona cuando, por ejemplo, en este lugar, que es una iglesia, la luz entra de determinada manera, los muros son de una rugosidad tan grande que por ahí te acercás y te lastima. Las sombras se perciben en el espesor de ese muro que es muy, muy ancho, adrede, porque también el piso tiene una mínima inclinación, que uno tiene cierta inestabilidad en ese espacio, y porque en algunos días, como cuando se sacó esta foto, uno puede entender el peso del aire por la humedad que se produce en un espacio cargado de humedad y cuando la luz se filtra de esta manera. Entonces, la relación espacio y percepción tiene que ver con entender que la arquitectura no tiene que ver solamente con lo que vemos, sino con ese continuo de experiencias que se produce cuando nosotros nos ponemos en el medio del espacio y abrimos nuestros sentidos a la percepción. Yo ahora lo dejo con Pico, que va a abundar sobre este tema. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, voy a continuar con lo que estaba hablando Pablo, voy a hablar sobre la percepción. La percepción se activa a través de los sentidos, a través de la vista, a través del tacto, a través del auditivo. Y nuestra relación con la arquitectura es multisensorial, porque todos los sentidos aparecen a la vez cuando nosotros nos relacionamos con un espacio o con la arquitectura misma. Y lo visual, que es la vista, está muy relacionada con la luz, que la luz existe como acá, como una claridad, pero que realmente se manifiesta cuando toca la arquitectura.
Esa claridad, cuando en determinado momento esa luz o ese rayo de sol penetra en una obra, parecía que fuera hasta un líquido caliente, ¿no? Como me va a despertar sensaciones táctiles y sensaciones visuales, y van a transformar ese espacio que estoy creando. Pero también lo visual, como hoy decía Juan, lo asociamos al color y también a la sombra. La sombra tiene la misma importancia que la luz para determinar la forma y las profundidades. Y también a la oscuridad, ¿no? Uno valora la luz cuando experimenta su ausencia, ¿no? Y muchas veces cuando esa luz se va apagando en la ciudad o en cualquier lugar y se nos cierran los ojos y se nos agrandan las pupilas, desde el ojo proviene una sensación táctil a través de los sentidos, ¿no? Pero también las transparencias, ¿no? Asociados a la vista, a lo visual, y esa capacidad que tiene el vidrio de hacer un espacio absolutamente inmaterial, ¿no? O de generar reflejos, donde cambian perceptivamente la percepción de un edificio o la percepción de un entorno a través de la arquitectura que yo estoy proponiendo. Y también está el tacto, ¿no? El tacto como el inconsciente de la vista, porque nosotros, sin tocar, podemos advertir las superficies, lo rugoso, lo liso, lo blando, lo duro, hasta lo frío y lo caliente, ¿no? La madera va a ser un poco más caliente que un metal pulido, ¿no? Y la arquitectura se hace con materiales y existen las cualidades de los materiales, como por ejemplo en esta foto, en esta casa, que a la izquierda tengo la rugosidad de la piedra versus una superficie lisa y pulida del vidrio que la refleja. Pero la percepción se activa con la relación de nuestro cuerpo y el ambiente que nos rodea. Y eso tiene que ver con el tamaño, con la escala, que tiene que ver con nuestro cuerpo. Y la escala en arquitectura es la relación entre un edificio y un patrón, ¿no? Y ese patrón tiene que ver con nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo es el patrón por el cual yo puedo advertir lo alto, lo bajo, lo distante, lo cercano, lo grande, lo chico. Y hay diferentes tipos de escalas. Está la escala urbana de la ciudad, con su escala propiamente dicho de la ciudad, y la que está relacionada con el cuerpo nuestro, donde yo puedo advertir y puedo construir las alturas, las puertas, la altura de un techo, de una baranda, de una silla, y sobre todo la relación con el tacto y los objetos que yo estoy tocando. Por eso la percepción está absolutamente relacionada con los sentidos, como contamos anteriormente, con la escala, con la luz, con la materialidad y con el ambiente que nos rodea. Y yo ya lo hice en la charla anterior, pero a mí me gusta mucho poner de ejemplo esta aula, donde estamos nosotros ahora. Si el techo de esta aula tuviera una altura de 2,50 metros, como una casa más o menos, este espacio no sería tan agradable, porque la superficie es muy grande, somos muchos, estamos desarrollando una actividad, con lo cual necesitamos una escala social, ¿no? Para sentirnos mejor. Y si este techo fuera blanco, reflectante, y el piso también, el espacio sería otro, porque la luz rebotaría y me ampliaría perceptivamente el espacio. Y si todas las paredes que están acá fueran de vidrio, el espacio se iría para afuera. Y el espacio se relacionaría con el patio delantero, trasero, y mi percepción sería distinta. Lo mismo pasaría si el techo fuera todo de vidrio. El aula se inundaría de luz, y si llueve, veo las gotas de lluvia. ¿Qué quiero decir con esto? Que al espacio lo construimos nosotros, ustedes, nosotros los arquitectos, a través de los elementos de la arquitectura,
a través de los materiales, a través de la estructura, a través de la luz y a través de la escala. Y es así. Pero la arquitectura también tiene un gran poder sugestivo, desde lo perceptivo. Este techo es en el puerto de Marsella, que es un techo para crear sombra, para hacer exposiciones, para hacer ferias. Y su materialidad es de acero inoxidable pulido, como si fuera un espejo. Y refleja las actividades del puerto y a las personas en ese techo. Está trasladando lo que pasa en el suelo al techo, al cielo, ¿no? Y eso, de nuevo, somos nosotros los que lo hacemos. Y tiene que ver con colocar determinado material en determinado lugar para lo que yo quiero hacer a través de mi idea de arquitectura. Y esas decisiones tienen que ver con la creatividad, con la imaginación, con entender el lugar, y nosotros somos los responsables de hacerlo. Y también hay una cosa que a nosotros nos interesa mucho del taller, que es, nosotros tenemos siempre que ir por más. Y tenemos que generar ideas superadoras. Más allá de que conozcamos cosas de la arquitectura, nosotros tenemos que advertir que hay otros usos posibles para los objetos, para la arquitectura y para los entornos. Y en ese sentido, tenemos que hacernos muchísimas preguntas. Si las cosas son como son o pueden ser de otra manera, ¿no? Si vemos la foto, si yo quiero unir dos orillas de un lugar, muchos plantearon un puente. Y acá plantearon un tajo en el agua. Un tajo en el agua que me hace vivir una experiencia perceptiva totalmente distinta, porque estoy atravesando el agua y hasta la puedo tocar, ¿no? Tacto, vista, relaciones espaciales, me sumerjo en el agua. Y eso tiene que ver con las ideas, ¿sí? Y con cambiar esas inercias que conocemos en pos de la creatividad y la imaginación. O si vamos por la ciudad, ¿no? Que generalmente la ciudad nos llena de estímulos todo el tiempo, visuales, auditivos, bocina, gente. Y a mí me gustó esta foto, que es un muro en la ciudad, un límite ciego, cerrado, donde no hay relación entre el interior y el exterior, que es una pequeña galería de arte en Nueva York, que cuando ese muro se desmaterializa, ¿no? Son puertas, son ventanas, son mesas, son soportes de pinturas, de fotos, de entrada de luz y de relación perceptiva entre el interior y el exterior y entre la ciudad y el arte. O este proyecto, ¿no? Cuando uno habla de esas experiencias de un espacio para el ocio, cuando uno le dice un espacio para el ocio, se imagina una plaza con piso, con bancos, con juegos, y de la mano del arquitecto, artista plástico Tomás Araceno, un espacio para el ocio es otra cosa, ¿no? Es hacer unos pisos con unas mallas metálicas que se mueven cuando yo camino, que tiene triple altura, que ingresa la luz, que tengo relación entre lo de arriba y lo de abajo, promoviendo una relación y una experiencia absolutamente distinta en el espacio de la arquitectura. Y también lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Que hay un equilibrio curioso y variable entre el ambiente existente y el proyecto que vamos a construir, ¿no? Y cuando uno está ante un entorno significativo, paisajísticamente importante, ¿qué tengo que hacer como arquitecto? Este es un museo, centro de avistaje para ballenas. ¿Qué hago? ¿Un edificio con ventanas y con un ascensor y con una imagen urbana? ¿O realmente a través de la imaginación puedo hacer como una especie de roca que no altera el lugar, ¿no? Guardando las condiciones significativas del lugar, creando un edificio que sea como una parte del entorno que lo puedo recorrer por arriba y puedo mirar como si fuera un mirador? Y son esas preguntas que nos hacemos y nos tenemos que hacer todo el tiempo. ¿O cómo es una casa? ¿No? Uno está acostumbrado a vivir con una habitación, con la cocina, con el baño, con una puerta.
¿Cómo es habitar? Nadie me dice cómo es habitar. Nosotros tenemos que decir, nosotros tenemos que investigar. Tenemos que dormir en camas, tenemos que comer en mesas, tenemos que tener puertas, tenemos que mirar a través de una ventana, o podemos reformular la forma de vivir como arquitectos. Esta es una casa que está hecha por piezas elementales de madera, de secciones iguales, de 35 por 35, donde esa pieza elemental es piso, es techo, son paredes, son puertas, son mesas, son escalones, son camas. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es la arquitectura? ¿Qué quiero yo para la arquitectura? Yo quiero cosas que nos estimulen, que nos hagan abrir la imaginación y donde nosotros tengamos que repensar los usos para generar cosas muchísimo más interesantes. Y para cerrar, es muy importante en cuanto a espacio y percepción y en la arquitectura en general, la relación entre la arquitectura y la naturaleza. Sobre todo, entendiendo que la luz, que el sol, que la calidez de la luz, que las sombras, que el agua, que el viento, son verdaderos materiales de arquitectura. Y que debería ser una caja de resonancia la arquitectura, donde yo utilizo todos esos estímulos para generar una obra de arquitectura. Y ahí estamos hablando de otra cosa, de involucrarnos con lo intangible, de involucrarnos con el paisaje y de involucrarnos con lo verdaderamente importante y con las esencias de la arquitectura. En el taller de arquitectura vamos a aprender a proyectar, que es un proceso lento, que viene de a poco, los conceptos. Vamos a aprender a generar el espacio arquitectónico y vamos a empezar como si fuera un juego creativo, que ya están empezando ustedes con las maquetas, pero la arquitectura es un juego creativo, que eso es lo lindo y lo interesante y lo que a uno le despierta pasiones. Para poder llevar y arribar a algo que no está visto y que va a ser algo muy propio desde nuestro proyecto, y esa es la arquitectura. Gracias, nada más.